Así que hoy es un día especial porque tiene Dios algo bueno para ti. Ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, vamos a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque su nombre es grande y su amor es para siempre. Dice la palabra en esta porción de la escritura del libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 5, perdón, capítulo 37 del 1 y 2. Vamos todos los que estamos aquí, veamos la palabra del Señor en esta porción de las escrituras. Ezequiel capítulo 37, 1, 2 dice así: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ello por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Amén. Bendito sea Dios, tomen sus lugares. Hemos venido hablando en el primera parte de esta serie. Dios siempre te va a llevar a ver la realidad antes de mostrarte un milagro. Y esto es importante que definamos en nuestro corazón, porque si Dios muestra muchas veces el problema antes que revele la solución, es para hacernos conscientes de que la gloria es de Él, hacernos conscientes de que sin Dios nada podemos hacer. Y hemos venido tocante también al punto donde lo que no reconoce no puede ser transformado. Tiene que haber una necesidad en tu corazón, una necesidad como la mujer del flujo de sangre que gastó todo lo que tenía hasta que reconoció solo en Dios que podía estar su milagro. Estos puntos y muchos más hemos venido tocante en este tiempo, hablándonos para hacernos comprender la necesidad de que cuando Dios mostró a Elías este lugar, este valle de huesos secos, la razón no era que él lo mire, él se lamente, él diga de repente, oh, qué pena. No, no. La razón, dice la palabra, fue para que él mire una realidad. Una realidad que habla de lo que hoy estamos viviendo la iglesia del Señor, que también están ellos caminando en una forma, como dice la escritura en el libro de Apocalipsis, tienen nombre de que viven pero están muertos. Y no lo quieren reconocer, no lo quieren ellos decir en su relación con Dios que necesitan a Dios. Por ello es que no pueden ver algo nuevo en su vida, un milagro de parte de Dios. Así que lo que yo quiero compartirte en esta hermosa mañana tiene que ver con este punto número 2. El sonido profético nace de la voz de Dios. Y para eso vamos a iniciar en la porción de la escritura del verso 4 del libro de Ezequiel 37. Y dice la palabra: y me dijo entonces, profetiza, aleluya, sobre esos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Sabes, aquí hay algo importante y poderoso para ti en esta mañana. Tú que has estado mirando la primer inicio de esta serie, vas a poder llegar ahora en esta parte, porque no podrás entender lo que te voy a hablar si no has mirado la primer video. Considero que lo que Dios tiene para ti está ahora llegando a un nivel mayor de revelación. Y la Biblia es clara porque le dice aquí, hablando de una forma directa al profeta, que le dice, y me dijo, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, oí las palabras de Jehová. Ahora mira algo importante en esta porción de la escritura que tiene mucho que hablar a tu corazón. Hay una gran diferencia profunda, déjame decirte, entre observar una situación y hablarle conforme a la voluntad de Dios. Y eso creo que ha sido un problema muy grande en la iglesia, porque simplemente se ha dejado llevar por lo que sus ojos ven y se ha olvidado de los principios y de la verdad de Dios, que es más poderosa para transformar las cosas que no son como si fueran. Bendito sea Dios. Y esto ha traído crisis en el corazón del hombre y la mujer, ha traído desánimo en el corazón. Y como dice la palabra, hablándonos de esta multitud de huesos secos, es una generación que en verdad, como dice la escritura en el verso
11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Mira, hay algo importante en esta mañana que quiero que entiendas y que pongas mucha atención. ¿Por qué? Porque lo que Ezequiel está mirando en este valle, recuerda, lo dije, no es cualquier pueblo, es un gran ejército. Lo que Ezequiel está mirando en esta oportunidad es una situación y que muchas veces vamos a sentirnos que en nuestro caminar en Dios vamos a sentirnos en la tal magnitud. Pero hay una gran diferencia, escucha lo que te voy a decir, entre observar una situación y hablarle a la situación. Pero, ¿qué es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando llega un problema? Nos amedrentamos, nos asustamos, lloramos, clamamos, muchas veces nos desesperamos, si le queremos decirlo de esta manera. Pero la Biblia nos habla que en verdad lo que Dios espera de ti es la misma actitud que le va a decir al profeta Ezequiel. Mira, observa bien esto. Y le vas a hablar conforme a la voluntad de Dios. Y déjame decirte tocante a esta verdad, que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice la Biblia, pensamientos de bien tengo para vosotros y no pensamientos de mal. ¿Sabe? Dios está trabajando donde hay gente que está conectada, no en los asuntos terrenales, sino en los asuntos espirituales. Y Dios está diciendo que el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Sabe? Hay una generación de ojos abiertos, hay una generación de corazón abierto y de mente abierta que Dios está usando para traer un milagro sobrenatural a esta tierra. ¡Aleluya! Dios está moviéndose en gente que tiene una intimidad con Dios, en gente que está buscando el secreto de Dios, gente que le está creyendo a la palabra, y son ellos los que van a ver su gloria. Aleluya. Sabes, acá hay algo importante, y cada vez que yo miro este perfil, mi espíritu se regocija en Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchos en el valle veían huesos secos, como muchos ven en el mundo problemas, dificultades, adversidades, y ¿sabes qué? Los que no están fuertes en la fe se desaniman. Su esperanza muere. Pero los que estamos en Dios nos regocijamos. Porque aunque no somos muchos, somos poderosos en Dios. ¿Sabes? No es con multitud que Dios da victoria, sino es con un grupo selecto que saben amarle a Dios en espíritu y en verdad. Y no nos sorprendamos porque no es la multitud lo que dice que Dios está ahí, sino es el corazón amante de su presencia. Y esto es lo que yo quiero compartir. Ezequiel también los vio, pero Dios le enseñó que el milagro no comenzaría cuando él, ¿cómo se dice la palabra? Analizara los huesos, sino el milagro empezaría cuando proclamara la palabra sobre ellos. Dile que está al lado, hay un poder tan grande en tu boca, dile, que está presto a ser manifestado. Sabes, tocante a este punto, quiero que entiendas que lo que Dios puso en ti no fue cualquier cosa. La Biblia nos habla y nos enseña en 1 de Timoteo 1:7, y dice la palabra que Dios te dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabe? Efesios dice, capítulo 1, verso 14, dice en adelante, dice que la supereminente grandeza de su poder que levantó a Cristo entre los muertos está en nosotros. ¿Sabes algo importante que tengo que decirte esta mañana? Que lo que está en ti es tan poderoso y es la razón por la que el diablo te busca, es la razón por la que quiere que no logres tu propósito, es la razón por la que trae desánimo y va a ser la razón por la que quiere que tu corazón pierda la esperanza en Dios. Va a hacerte creer que tú ya no tienes solución, pero dice la palabra que cuando habló a Elías, le dijo a Elías, quiero que le hables a estos huesos secos. No, le dijo, no me digas cómo están, si uno está por el norte, por el sur, no me digas que si le falta un hueso de la pierna, el brazo, no le dijo, no me detalles la situación,
Solo quiero que le digas, que le hables a estos huesos. ¿Sabes? La vida de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios no se mueve según tu circunstancia, se mueve por dirección divina, en un propósito específico para un hombre específico. Ahí es donde Jehová, nuestro gran Dios, se revela con poder y autoridad. Aleluya. Y aquí es donde voy marcando un punto importante. ¿Sabes por qué? Porque el profeta no fue enviado para describir la muerte de muchos hombres. No, Señor, sino para denunciar, para anunciar la vida de Dios. Los que somos nacidos de nuevo y tenemos la mente de Cristo, declaramos las cosas que no son como si fueras. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Y eso es fe. Los que son de fe le dicen a los problemas, no, eso va a pasar. No temas, Dios está contigo. Él hará un milagro en tu vida. ¿Sabes lo que Dios quiere cada vez que tú mires un problema? Como lo está viendo Ezequiel, el valle de huesos secos y bien secos, todavía dice la Biblia. Lo que Dios está esperando de ti cada vez que tú pases por circunstancias, adversidades de la vida, quiere que tú proclames vida. Que no te lamentes de tu circunstancia, que no mires cuán grande es el gigante, que no mires tu adversidad, que no mires lo difícil, lo complicado que sea, porque dice la Escritura, para los que creen, todo le es posible. Aleluya, dale un fuerte palma al Señor aquí. Y sabes, esto solo ha sido mi introducción. Pero lo que te quiero hablar ahora tiene que ver con algo tan importante. ¿Por qué? Porque la fe habla lo que Dios dice, no lo que tus circunstancias dicen. Yo quiero que recuerdes esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que va a marcar tu presente y tu futuro, no está en ti, está en Dios. Y si tú eres un hombre de mente abierta, corazón abierto, sabes que el mundo no decide tu destino. Sí, que el diablo no decide tu destino, que el médico no decide tu destino, es Dios. Por eso, cuando tú miras la Escritura, los ojos de Ezequiel, ¿qué veían? Muerte. Miraba muerto, un valle de puro lleno de cadáveres, huesos. Pero los oídos de Ezequiel, ¿qué escuchaban? Digo, amigo, palabras de vida. ¿Sobre qué base y fundamento vives tú? ¿Sobre lo que tus ojos ven o lo que tu oído oye? Y si algo que la Biblia me enseñó es entender cuando el Espíritu de Dios habla de esta manera y dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que es espiritual escucha la voz de Dios, pero el que es terrenal le es locura lo que le estoy hablando. Pero le estoy hablando a un pueblo de ojos abiertos, oídos abiertos, corazón abierto y mente abierta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Y sabes por qué? Porque hay dos tipos de personas que podemos encontrar en la vida y dos formas de vivir en esta vida. Y creo que si nosotros no tomamos fundamento en esta mañana para definirnos si en verdad estamos conforme al plan de Dios viviendo o simplemente somos uno más del montón. ¿Por qué? Porque puedo decir, los oídos de Ezequiel escuchaban una palabra, pero los ojos de Ezequiel veían. Y aunque parezca bastante irónico, hoy en estos tiempos, mucha gente que proclama a Dios su Señor vive por vista, pero no vive bajo la dirección del Espíritu de Dios. Por eso que no puede encontrar solución a sus problemas. Por eso que puede ir a la oración, puede orar, pero cuando llega el momento que tenga que decidir en su vida, lo decide sus emociones, sus sentimientos, lo que ellos creen, lo que ellos piensan, y eso les ha traído tanto daño en su vida, porque creer en Dios es aferrarse a la palabra de Dios.
Dice la escritura, el libro de Deuteronomio, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, por cuanto Él dice y Él lo hace. ¿Sabes? A veces los que caminamos en esa dimensión profética nos van a pesar, sí, señores. Algunos van a decir, no, no fue la palabra de Dios, pero no entiende la dimensión de la palabra. Porque hay palabras que pueden ser para ahora, palabras que pueden ser para mañana, pero hay otras que van a tomar muchos años y que de repente no es para ti, es para tus generaciones. Y tú tienes que atesorar la palabra, atesórala, porque a veces juzgamos según nuestro entender, pero no se trata si tú lo entiendas, se trata que este es un asunto de fe, porque fue escrito y el justo por la fe vivirá, por fe y para fe. Así que necesitas fe hoy, necesitas fe mañana y necesitas fe para siempre. La dimensión donde Dios opera es mucho más allá de lo que tú puedas entender. Por eso mira lo que dice la Escritura en 2 de Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Oh, pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando vienen las circunstancias? Muchos han llegado como ese valle de huesos secos. Están desanimados, su esperanza ha menguado, han dicho, oh Dios, tú no me escuchas, oh Señor, tú no me das lo que pide. Y sabe, ellos son los que dejan la iglesia, ellos son los que dejan la oración, dejan la palabra, dejan la santidad, la justicia, la verdad. ¿Sabes por qué? Porque no son íntegros en su forma de vivir con Dios. Quieren un milagro de Dios, pero no quieren decidirse en buscar a Dios en la dimensión donde Él se encuentra, porque la dimensión donde Él se encuentra es una dimensión de santidad. Santo, santo, santo es el Señor. Y si tú quieres acercarte con tu forma de vivir equivocada, dice la palabra, tus pecados hacen división ante Dios para que Él no te escuche ni te vea. Y sin santidad nadie verá a Dios. Déjame decirte algo, cierto pero verdadero. El no saber la forma como tienes que acercarte a Dios te ha llevado a momentos tan críticos en tu vida, que han venido trayendo desánimo. Y no porque Dios no quiera hablarte, Dios no quiera mostrarte, Dios no quiera revelarse, es porque no has entendido la actitud correcta que tú debes tener referente a la forma como tú tienes que venir a su presencia. La Biblia dice, ¿quién entrará al lugar santo de Dios? El de manos limpias y corazón puro. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que vivir conforme el diseño y el propósito que Dios estableció para todos aquellos que quieren ir en pos de Él. Pero ¿qué pasa cuando tú tratas de venir a Dios a tu manera? Lo que está pasando es que difícilmente podrás agradarle a Dios y difícilmente comenzarás a ver a Dios en tu vida. Y el error más grande que mucha gente ha cometido, por lo cual hoy ya no está en las iglesias, sino han sido convencidos por el mundo, porque les ha hecho creer que todo lo que necesitan pueden lograrlo con su fuerza, su sabiduría, su habilidad, y dejar a Dios, a un Dios santo, fiel y poderoso, de tal forma que le va a decir, o sea, que fuiste por cisternas huecas y vacías, pero has dejado a aquel que bendice tu agua, tu aceite y tu mosto. Entonces aquí donde muchos de nosotros hemos podido ver que esta gente, esta generación, este pueblo que está tendido, fue gente que un día vio a Dios, pero por su falta de comunión con Él, por su falta de persistencia y consistencia en una vida de santidad, poco a poco se fueron alejando de la verdad. Poco a poco dejaron los principios por la mentira. Y vamos a tener que mirar lo que dice Romanos, que cambiaron la justicia por la injusticia, cambiaron la verdad por la mentira, se hicieron inútiles, hasta torpes. ¿Y sabe por qué? Porque sin Dios no somos nada. Y el peligro más grande que pueda haber en tu vida lo advierte claramente el apóstol Pablo a la carta de los Filipenses 2:12, cuando dice que tienes que aprender a guardar tu salvación con temor y con temblor. El problema es que escrito está, porque por fe andamos y no por vista. Mira, déjame decirte, fuiste creado y diseñado para vivir en una dimensión espiritual, no en una dimensión natural. Por eso Pablo dice en la carta a los Corintios, no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y los dos no se llevan, más ser llenos del Espíritu Santo. La dimensión donde tiene una vida de gracia, de favor y de muchas bendiciones de Dios está cuando tú entiendes que tú fuiste creado para vivir en una dimensión espiritual. ¿Por qué te estoy planteando este punto? Porque cuando vamos mirando lo que va a pasar con Ezequiel, tiene que ver primero en establecer tu fundamento.
Escrito está, sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿En qué parte de tu vida crees tú que puedes vivir, hacer cosas y crees que es suficiente ser aceptado por Dios? El error más grande es que tratamos de comprar el favor de Dios, tratamos de agradarle a Dios por lo que hacemos cuando Dios te ha dicho, yo quiero que vivas por fe y para fe. Pero que vivir por fe y para fe es vivir en una vida de obediencia a la palabra de Dios. Porque es fácil hacer lo que yo puedo, pero cuando Dios pide de ti, no. Ejemplo, el joven vino corriendo, se postró al maestro, le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer yo para estar contigo, irme donde tú estás? Y le dijo, no me digas bueno, porque solo bueno es mi Padre que está en el cielo. Y le miró, le dijo, ¿has cumplido la ley? Claro, todo, he honrado a mi padre, mi madre, yo a la iglesia, he orado, he ayunado, he ofrendado, he diezmado, estoy sirviendo a la iglesia. Oh Dios, este es un cristiano modelo, este es un cristiano que todos queremos, verdaderamente en nuestras iglesias, que esté comprometido, que esté rendido. Pero Jesús le dijo, qué bueno. Mirándolo bien, le dijo, pero te falta una cosa. Él miró y dijo, ¿qué me falta, maestro? Falta que vendas todo lo que tienes y le des a y después sí. ¿Sabes? Es fácil hacer lo que tú puedes, pero cuando Dios demanda de ti honra, cuando Dios demanda de ti sacrificio, cuando Dios demanda de ti entrega y oración consistente y persistente, ahí empieza el problema. Y decimos, ay no, Señor, no tengo tiempo, no puedo, mi casa, mis hijos, mis negocios. Y Dios te dice, yo quería traer un milagro en tu vida. Yo quería mostrar mi gloria a favor tuya. Yo quería que mi mano vaya contigo en medio de todas las circunstancias. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque eres el tipo de hombre que camina por vista y no por fe. Por eso el que es de fe va a hablar palabra de Dios. El que por vista contarte todos sus problemas, todas sus adversidades, todas sus incapacidades, todos sus errores. Entonces ahí podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando con tu vida, con mi vida. Por eso que este pasaje de la Escritura nos hace ver algo importante. La fe interpreta la realidad desde la perspectiva de Dios. La fe no se establece en medio de tus circunstancias naturales, sino la fe opera bajo la base y fundamento de la palabra de Dios. Y si tú apoyas tus circunstancias según lo que tú ves y crees y declaras, déjame decirte que eso no es fe. Porque la fe verdadera nace del fundamento que es Dios en tu vida. Y eso es lo que va a cambiar en la vida de muchos hombres y mujeres que han aprendido a ver a Dios donde otros no lo han visto, que han aprendido a pararse donde otros no lo lograron. ¿Y sabes por qué? Porque son gente, escucha lo que te voy a decir, son gente que sabe que la fe tiene un fundamento. Dice Hebreos que el fundamento de la fe es Cristo Jesús. Son gente que escudriña la palabra, que se atreve a creer la palabra, que proclama la palabra, que llama las cosas que no son como si fuera, para aperturar dimensiones espirituales, para aperturar poder sobrenatural de Dios a favor tuya, para aperturar gracia del reino de Dios a favor tuya en esta tierra. Y son ellos los protagonistas de hombres y mujeres que les van a decir, y yo clamé y Jehová oyó, aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque son como el corazón de Daniel, que estaba decidido, quería una respuesta respecto a la situación real de que estaba Jerusalén. ¿Y qué hizo? El primer día no llegó la palabra, ni el segundo día, ni el tercer día, llegó a los 21 días. Y aunque el ángel le dijo, antes que tu boca se abriese, Dios ya te había oído. Pero él espera, Dios, tu persistencia y consistencia en la fe. Por eso cuando tú lees el libro de Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes? No te dice solo ora. No solo te dice intercede, te dice clama. Hay dimensiones de oraciones que pueden llevar tu vida a un nivel mayor que otros todavía no lo han logrado, porque cuando llegas al nivel del clamor,
Es lo que Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es una dimensión de la dependencia del Espíritu de Dios en ti para que tus oraciones suban a la gloria de Dios sin interferencia. Es orar lo que Dios quiere que ores y no orar lo que a ti te gusta. Por eso marcamos ese punto importante para poder interpretarlo. Incluso puedo decir que lo que le pasó a Abraham fue impresionante. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a Abraham, escucha lo que te voy a decir. Su nombre en un principio, ¿cómo era? Abraham, padre. Pero Dios le dijo, ya no te llamarás, te llamarás Abraham, que significa padre de multi. Y déjame decirte algo tocante. Dios le llamó a Abraham cuando él no tenía hijos. Ojo. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que quede grabado en tu corazón esta verdad. Lo que es imposible humanamente en ti, para Dios es posible. Y todo lo que Dios quiere es que tú creas por fe, que la propia es la palabra. Porque aunque tus ojos no vean, aunque tus oídos no oigan, Dios está ya obrando en ti. Y eso es lo que está pasando en Abraham. Abraham no tenía hijos, pero Dios dijo, tú eres Abraham, padre de multitudes. Y parece gracioso, ¿verdad? Parece gracioso porque cuando tú escuchas a alguien decir Abraham y sabe que mi hijo tiene, ¿cómo lo tomarías tú en estas circunstancias? Oh, qué loco. Pero no es que Dios no estaba haciendo la obra. Dios ya estaba trabajando en la vida de él y en la vida de su mujer. ¿Y sabes qué más, iglesia, tocante a esta verdad? Es que, sin embargo, Dios comenzó a llamarlo a Abraham padre de multitud antes que sus ojos tuvieran a su hijo Isaac. Hasta Dios va a usar la palabra de poder y autoridad para traer a cumplimiento las promesas en tu vida. Y si Dios hizo eso escucha lo que te voy a decir, si eso hizo Dios con Abraham, déjame decirte que si Dios te ha dado una palabra de Dios y te ha dicho que vas a tener tu casa, Dios ya está trabajando eso para tu vida. Si Dios te ha dicho que yo voy a traer sanidad sobre tu cuerpo, créelo porque Dios ya está trabajando para eso. Pero no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Y te aseguro que cuando se manifieste, sabrás que Dios ha sido bueno, que Dios abre puertas para darte los anhelos de tu corazón. Por eso no sueltes la palabra de Dios, no lo sueltes. Dios tiene algo nuevo para ti, aunque tus ojos vean un valle de huesos secos. Y no te amedrentes, no tengas miedo, no te dejes guiar por lo que tus ojos ven, guíate por la palabra de Dios, aleluya. Y si Él dijo, vengo pronto, Él vendrá, iglesia. Bendito sea Dios. Yo te alabo, Señor, porque es grande tu nombre. ¿Sabes qué importante es? Y tengo que marcarlo. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que muchas veces está en una perspectiva equivocada en cuanto a la forma como Dios obra y la forma como Dios ve nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque muchos ven en sus hijos un rebelde, un don nada, un don nadie, un inservible, un inútil. Porque así le dicen, eres un tonto, eres un bruto. Qué duro, ¿no? Propios padres sean los instrumentos del diablo para maldecir a sus hijos y no necesitas un grupo que lo maldiga. Ni Satanás, ellos mismos lo hacen. ¿Y saben por qué? Porque ellos califican su vida según lo que ellos ven. ¿Qué ven? Ven rebeldía. Pero ¿saben qué está viendo Dios? Dios está viendo un futuro predicado. Y eso va como un contraste de lo que muchas veces te han dicho en tu vida. Olvidaste lo que Dios dice en su palabra. Que Dios busca lo vil, lo menospreciado del mundo para exaltarlo, para humillar al fuerte, al arrogante y al altivo. ¿Sabes? Déjame decirte algo. Muchas de las cosas que mucha gente nos ha dicho están cerca de nosotros. Dios ha tenido que avergonzarnos
¿Por qué? Porque ahí hubo alguien que sí le creyó a Dios y Dios exaltó su nombre a través de él. Dice la palabra que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Y todo lo que Dios te pide, si tú crees en mí, no serás avergonzado. Yo no sé tu situación, no sé qué estés pasando, pero algo estoy seguro, es que Dios está provocándote esta mañana. Aleluya. Él está provocándote para que tú te definas y comienzas a decir, Dios, no, ya no. Voy a llamar las cosas que no son como si fueran. En medio de tus circunstancias, de tu adversidad, en medio de tu posición. ¿Por qué? Porque hasta Dios para crear el mundo usó la palabra y dijo, háganse los firmamentos, los mares, y se hizo. Hágase la luz, y vino la luz, se hizo. Dios usó la palabra para crear el mundo y lo que existe en ella. Y Dios te dice, yo te di mi palabra, yo te di mi poder, úsala. Es el arma más poderosa por la cual ni el diablo ni los demonios pueden contra ella. Párate, usa la palabra de poder y autoridad. Porque si Dios usó la palabra para crear el mundo, pues úsala tú, porque tú eres su hijo. Aleluya. Tú eres su hija. No te dejes intimidar por lo que tus ojos ven, sino levántate. Muchos ven familias destruidas cuando ven que las cosas no cambian, pero Dios está viendo un testimonio de restauración en sus vidas. ¿Y sabe por qué? Porque el mundo espiritual, el lenguaje profético, es muy contrario a lo que tus ojos y tus sentidos ven. Y pocos lo logran entender, pocos se dejan llevar por Dios para ver las cosas que no son como si fueran. Y eso es lo que ha llevado a crisis a tantas personas. Porque uno lo claman en esa palabra desde la perspectiva de tus emociones. Muchos lo claman esa palabra bajo la perspectiva de su entendimiento, pero no bajo la perspectiva de su espíritu. Por eso la Biblia hablaba aquí a Ezequiel cuando le decía, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos, oíd la palabra de Jehová. Esa palabra que nace de una vida de oración, esa palabra que nace de una vida de integridad, esa palabra que tiene poder y autoridad para aperturarte a cosas mayores, nace cuando tú tienes una vida de santidad, de justicia y de verdad en Dios, una vida de obediencia a Dios. Ahí nace la palabra, y cuando esa palabra llega a ti, no hay diablo, ni demonio, ni el mundo que pueda detenerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso tengo que definir algo. Y lo tengo que definir para que tú me puedas entender esta mañana. Que lo que Ezequiel está viendo es mucho de lo que muchos estamos pasando. Porque cuando vienen los problemas, ahí estamos, ay, Dios, ayúdame. No, párate. Vamos, declara la palabra. Declara la palabra, no lo que tus ojos ven. Vamos, decláralo. Tú eres un hombre o mujer de oración. Vamos, proclama la palabra de poder y autoridad. ¿Qué dijo el Señor? Que los que creen en mí, todas estas señales les seguirán. Pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Qué más dijo? Levantarán muertos y aún pisarán serpientes y escorpiones, y ningún mal prevalecerá con ellos. Yo te digo una cosa, Dios te dio algo tan poderoso por lo cual hizo el cielo y el fundamento, te lo dejó a ti para que tú seas la extensión de la gracia y del amor de Dios en esta tierra. Pero qué pena que mucha gente no lo sabe conocer, no sabe operar, no sabe cómo es esa dimensión. Por ello me toca a mí decirte ahora que el poder de Dios no está en la voz del hombre, sino está en la palabra de Dios. Porque cuando tú dices lo que Dios dice, tienes una conexión de la tierra al cielo, y Cristo está, y todo lo que tú digas será hecho. Todo lo que tú ates en la tierra, o sea, tú lo proclamas aquí en la tierra, será hecho en los cielos. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Déjame decirte algo poderoso aquí. Hay una dimensión de poder que Dios puso en tu vida y lo puso en tu boca para que tú afectaras las esferas espirituales y traigas del mundo espiritual al mundo natural lo que tú estás esperando. Bendito sea Dios. Oh, esto es grande, iglesia, esto es grande. Y sabes, te lo dio a ti esta mañana para que tú puedas tomarla y entenderla con esta dimensión. ¿En qué? Ezequiel no dijo sus propias ideas. Yo quiero que marques este punto. Porque no es solamente decir, yo leo la Biblia y voy a declararlo. No, necesita que llegue esa palabra de Dios en tu vida. La Biblia dice
que él pronunció exactamente lo que Dios había dicho. Ojo, no solo lo que él había visto. Y eso lo dice claramente en Jeremías 23, 29. Ve conmigo, por favor. El libro de Jeremías, podemos mirar esta porción de la escritura para poder comprenderla y poder saber que lo que Dios está trayendo sobre ti es poderoso. ¿Qué dice la porción de la palabra de Jeremías 23, 29? Mira, ve conmigo rápidamente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice de esta manera: no es mi palabra, dice la escritura, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Oh, no, lo tengo que leer de nuevo porque no lo captaste aquí. No lo has captado. Y lo voy a parafrasear si quieres. No, Jeremías 23, 29. Jeremías, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Lo que está saliendo de tu boca no es cualquier palabra, iglesia. Es una palabra que trae fuego, que rompe yugos, que rompe ataduras, que rompe toda obra del diablo, y que también es como un martillo que quebranta cadenas. Es un martillo que abre celdas. ¿Por qué? Porque por la palabra que Dios hizo los cielos y la tierra, y es por la palabra que el justo vivirá, y es por la palabra que es hijo de Dios, y es por la palabra que vencerá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Oh, esto es impresionante, déjame decirte. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual proviene de la obediencia a la palabra de Dios. Nadie tiene autoridad sino aquel que está sujeto a la autoridad. Y esto es lo que tenemos que entender. No es que yo me memorice la Biblia y lo declare. No hagas eso. Porque en verdad Dios tiene una palabra de poder, pero tiene que emanar de una vida santa, de una vida que camina conforme a su voluntad. Déjame decirte que Dios no le va a dar una palabra a cualquier hombre o mujer, solo al que tiene hambre y sed le da la palabra. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú tienes hambre y sed de Dios? Tienes hambre y sed de su palabra, tienes hambre y sed de su oración, tienes un hambre y sed de justicia, de santidad. Vive conforme a la verdad, no lo que tú sientes, no lo que tú crees. ¿Por qué? Porque no es hablar más fuerte, no es quien grita es el que tiene más poder, no es hablar más bonito el que define lo que es, no, sino es hablar lo que Dios ha dicho. Es decir, lo que Dios ha dicho. Y Mateo 4:4 dice: cuando Jesús fue tentado en el desierto, él respondió: escrito está. Wow. ¿Qué es lo que te va a dar la victoria en medio de tus circunstancias? Para que tu corazón no pierda esperanza. ¿Qué es lo que necesitas para poder ver hecho realidad lo que anhela tu corazón? Es decir, la palabra de poder. Y Dios te ha confiado una espada más filosa que puede cortar todo lo que se opone en tu camino. Y es la palabra de Dios. Aleluya. La más certera de todas, la que traerá corazones al arrepentimiento, los que traerá vidas aún a la revelación de la gracia de su amor. Por ello, déjame decirte algo. Jesús nunca discutió con Satanás. No necesitabas eso. Solamente Jesús usó la palabra. Él declaró. No tuvo ni siquiera para darle motivo. Simplemente dijo: escrito está. No tenderás a tu Dios. Solo a Jehová servirás. ¿Sabes cuán importante es entender estas verdades? ¿Sabes cuán importante es entender cuando Dios te da una palabra? Dios nos llama a hablarle a los problemas, no solo acercarnos al problema. ¿Sabes cuál es el fracaso más grande que puede haber en tu vida? Que creas que solo es suficiente ir a la iglesia, cargar una Biblia, orar y no tener santidad y no tener justicia en ti.
y no tener rectitud en ti, humildad. El fracaso más grande que puede haber en tu vida es tratar de vivir 50-50. Sabiendo que dice Gálatas 4:4 que los que quieren hacer amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. ¿Qué tienen los hijos de Dios con las hijas de verdad? El fracaso más grande de muchos hombres que vienen a la casa de Dios es que viven a su manera y no conforme el plan y diseño que Dios preparó para ti, para que vivas una vida aceptada, aprobada delante de su presencia. Y hasta que tú no comprendas esta verdad, siempre te vas a sentir que Dios no quiere hablar contigo, que Dios no quiere traerte un milagro. Y repito, y no es porque Dios no quiera hacer un milagro, es porque tú no estás listo para recibirlo, porque olvidaste el primer verso que cogí 1 y 2 de Ezequiel, que dijo, y lo llevó y que vaya a observar. No te dijo que te lamentes de tu problema, no dijo que critique la circunstancia, no dijo que seas indiferente a lo que pasa, no, observa, reconoce tu necesidad, reconoce que verdaderamente solo Dios puede cambiar tu vida, solo Dios puede hacer un milagro en ti, bendito sea Dios. Por eso aquí voy tocante otro punto importante. Dios nos llama a hablarle al problema y no solamente acercarnos a Él. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios? Volvamos, por favor. Dile a esos huesos. Escucha bien lo que te voy a decir. La Biblia, según esta porción de la escritura de Ezequiel, la Biblia le dice, diles a los huesos. No le dijo, habla conmigo acerca de estos huesos. Lo que le está diciendo en otras palabras Dios es, no quiero que me informen la realidad de los huesos. Si están rotos, si no están completos, o si no está la cabeza. No quiero que me describas nada. Yo solo quiero que tú, ¿qué? Repite conmigo. Le digas a esos huesos. ¿Sabes? Te voy a soltar una bomba que hoy quiere que despertar en tu espíritu. ¿Sabes cuál es? Que hay momentos para orar. Escucha lo que te voy a decir. Hay momentos para orar acerca de los problemas. Pero hay momentos también para ejercer la autoridad sobre los problemas. ¿No lo entendiste? Hay momentos de orar por los problemas. Pero hay momentos también para ejercer autoridad sobre los problemas. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces los problemas, algunas de ellas, no tienen nada que ver con contigo. No tiene nada que ver con el diablo ni con el mundo. Eso lo originaste tú. Pero hay otras que sí, el diablo se ha empeñado porque determinaste agradarle a Dios, vives en santidad y justicia y se ha empeñado. Y ahí es donde tú tienes que tomar la autoridad, no estar orando. Sino te dice la palabra que tienes que tomar toda autoridad que se te ha sido dada. Y tú tienes que tener discernimiento para saber cuándo tienes que orar y cuándo tienes que tomar la autoridad. Aleluya. Por eso dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra resistir significa oponerse, ponerse en su camino, ser una resistencia. ¿Y cómo lo vas a lograr? Efesios 6:10 dice, revestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que pueda resistir los datos del fuego del maligno. ¿Sabes qué significa todo eso? Si Dios te dejó su armadura, no es una forma de decir, oh, mira, yo estoy vestido. No, te dio la armadura porque hay momentos en la vida donde vas a necesitar ser, como dice la palabra, ser tú quien se oponga, resista al diablo. ¿Sabes por qué? Porque para eso Dios te dio poder, autoridad, para eso Dios te dio su armadura, para eso Dios te dio el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del evangelio y la espada del Espíritu. Dios te dejó su armadura para que tú puedas hacer resistencia al diablo. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos donde Dios te dice, quiero ver tu capacidad, cuánto has creído en mí, quiero ver si te has atrevido a creer a mi palabra. Hay momentos donde Dios te va a decir, mira, ese milagro viene porque tu fe fue puesto en mí. Aleluya. Hay cosas que tú tienes que hacer y hay cosas que solo a Dios le toca. Aleluya. Por eso es que cuando te hablo en este sentido y te digo que a veces hay momentos donde tienes que orar,
acerca del problema, pero hay otros momentos donde tú tienes que ejercer la autoridad sobre el problema. Es porque tú ya discerniste que no eres tú, no es Dios, sino es el diablo. Entonces, ahí es donde tú tienes que tomar todos los recursos que Dios te ha dado. ¿Para qué? Aquí voy. Te voy a hablar porque considero que tú eres una generación de mente abierta y de ojos abiertos. Dice la palabra en Marcos capítulo 4, verso 39. Dice la escritura, hablándole Jesús a quién, hablándole a la tormenta. Y Jesús le va a decir de una forma clara, calla y enmudece. Oh, bendito sea Dios. Ahora, en tu mente dice, oh, qué loco. No, no, no. ¿Cómo voy a hacer eso? En tu humanidad dice, no, eso es difícil, solo Dios lo puede hacer. Cuando tú tienes la autoridad de Dios, tienes el poder de Dios, tú vas a ver cosas gloriosas. Y yo escucho, y yo he visto a través de mi vida, cómo la palabra tiene poder. He escuchado personas decir, Señor, Señor, que salga el sol hoy porque quiero lavar mi ropa. Y ¡plum! Salió el sol. Señor, yo quiero que honres mi vida este día. Y vino por todos lados las bendiciones. ¿Sabes por qué viene eso? Porque hay poder en tu boca, hay autoridad en tu boca, hay una vida de comunión sincera con Dios, hay una vida de integridad con Dios, hay una vida de santidad de Dios en tu vida. Y la palabra tiene poder cuando una vida vive así. Pero si no tienes esta verdad, puedes recitarle, puedes proclamarle y no va a pasar nada. Y la Biblia habla que Jesús le habló a la tormenta y le dijo, calla, enmudece. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad de Dios es sobre todo aquello que se oponga delante de su voluntad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que las cosas que pasan en tu vida natural tienen solución. Dice la Biblia, si 2 o 3 orasen y pidieren sobre cualquier cosa, dice la palabra, les será. Pero no, esa parte no la quiero porque eso de orar horas y horas y horas no va conmigo. Mejor me voy al frente al cirujano que me corte pim pum pam y ya estoy sano. Eso será tu decisión. Pero Dios te dio verdades y principios para que puedas comprender que lo que Dios te dio a ti no fue cualquier cosa. Te dio lo mejor de lo que porque la Biblia dice, vestidos de las armaduras de quién. No es de un ángel, no es de un querubín, no es de un serafín, no, es de Dios y te la dio a ti. Por un momento visualízate allí, vestido de esa armadura. ¿Habrá algo difícil para ti? ¿Y no es acaso lo que Dios le dice a su pueblo? Que al que cree todo es posible. Que los que confían en Jehová jamás son avergonzados. Pero hay algo que muchas veces olvidamos. Y podemos verlo que la dimensión del poder y la autoridad opera en dimensiones sin límites. Lucas capítulo 4, verso 39. Hablamos de quién, que Jesús le abrió a la fiebre y dice, y la reprendió a la fiebre y la fiebre salió. Si tú miras con claridad esta porción de la palabra, tú te vas a dar cuenta de algo. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, levantándose ella al instante lo servía. Cuando tú tienes una vida de verdad en Dios, vas a ver cosas gloriosas. Y no solo eso, aún hasta la propia naturaleza. Jesús le habló a la higuera, en Marcos capítulo 11, verso 14, dice la palabra, y nunca más coma nadie de ti. O sea que al día siguiente pasaron por el mismo lugar y esa higuera estaba seca hasta sus raíces. Dile que está al lado tuyo. Lo que está en tu boca es un poder tan incomparable. Cuidado con lo que tu boca habla. Cuidado.
Porque para que Dios, Jesús, levantara a Lázaro, él no destapó, no, él dijo, Lázaro, ven fuera. En el libro de de Juan 11:43 dice la palabra, Lázaro, ven fuera, le dijo Jesús. Esa palabra de autoridad. ¿Qué observamos aquí? Cristo nunca dijo cuántos días tenía, cómo estaba, si olía, no olía. Él no miró los problemas. Él simplemente habló directamente al problema. Y algo que va a hacer que Dios obre cada día a favor tuya es la forma como miras los problemas. Si los problemas crees que es más grande que tu Dios, entonces habrás perdido la oportunidad de ver la gloria de Dios a favor tuya. Si tú crees que los problemas son muchos, entonces habrás perdido aquel que dice que más son los que están contigo que los que están afuera. ¿Sabes? Déjame decirte, tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu forma de vivir, tienes que cambiar la forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque escrito está, el justo por la fe vivirá. Y esto es una realidad. Ezequiel tiene que entender estas cosas y tiene que mostrar en su vida lo que tú hoy tienes que comprender también. ¿Qué cosa? Que hay cosas que en verdad te va a tocar a ti hacerlas y otras que solamente para Dios. Por eso que la palabra profética produce movimiento donde había parálisis. Ese es el poder de Dios en tu boca. Una dimensión poderosa, creadora, que tiene todo acceso a aquello que en tu humanidad tú no lo puedes acceder. Dile que está al lado tuyo. Estás escuchando lo que el Espíritu está hablando. En Ezequiel capítulo 37:7 dice esta verdad. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras que yo profetizaba, he aquí un temblor. Y aquí voy a entrar un poco más, porque la razón, escúchame bien lo que te voy a decir, la razón por la que Dios, escucha bien, te da una palabra, no es solamente que tú seas un portavoz, sino que tú seas un espectador de la gloria que Dios va a desatar por causa de la palabra que tú has dicho. ¿Y cómo lo vemos? En Ezequiel acabamos de leer esta porción de la escritura, dice que después que él declaró esa palabra, ¿hubo qué? Hubo un ruido, un ruido. ¿Y qué quiere decir eso? Que antes de la vida apareció un movimiento, algo que se estaba ya preparando para ser manifestado. Cuando Dios comienza a obrar, escucha bien lo que te voy a decir, lo primero que sucede es que aquello que estaba estancado empieza a moverse. ¿Y cómo lo podemos entender? Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ordenándolo todo. Y aquí hay algo importante, que entonces Dios habló, que dijo, sea la luz. Y la luz fue hecha. ¿Qué tienes que decirle en momentos de tu caos? ¿Qué tienes que proclamar en medio de tu conflicto? ¿Qué tienes que decir en medio de tu dificultad? ¿Qué tienes que decir en medio de tu posición? ¿Qué tienes que decir en medio de todo aquello que se levante contra ti? ¿Lo que tus ojos ven? No. Tienes que declarar la palabra profética que es más certera. ¿Qué hizo Dios en medio del caos? Él comenzó a declarar orden. Y le dijo, sea la luz. Y se hizo la luz. Sean los fundamentos. Y se hizo el fundamento. ¿Sabes? En cada paso que tú vas a ver en esta verdad te vas a dar cuenta de que muchas veces la respuesta no aparece inmediato. Sí, pero cuando Dios habla, ya comenzó a hacer el milagro. Y aunque tus ojos no lo ven, no quiere decir que no exista o que Dios no esté obrando. Simplemente tienes que entender esta verdad, que para que tú vengas a este mundo, tuviste 9 meses de vientre de tu madre. Y eso revela que hay cosas que tú ya lo proclamaste, lo estableciste, lo ayunaste, lo oraste, lo vigilaste. Pues déjame decirte
porque no tarda en manifestarse, no tarda en salir a la luz. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces el profeta va a ver posibilidades donde otros ven ruina, el final. El que es de fe, el que es un verdadero hijo de Dios, el que ha conocido a Dios y vive en una comunión sincera, son aquellos que van a ver los huesos secos que eran evidencia de derrota. Es una evidencia de que ya no hay nada que hacer. Es una evidencia que una generación se perdió. Es una evidencia que nada va a cambiar, ¿sí o no? Pero para un profeta eso, bajo la dirección de Dios, era materia prima para un milagro. Así que lo que Dios te dice, lo que está perdido para ti, para mí, no es el inicio de un cambio. Así que cuando tú ves que las cosas no funcionan en tu vida, Dios dice, bueno, es tiempo de ver cosas mayores de lo que estoy pasando hoy. Y comienzas a orar, y comienzas a ayunar, comienzas a santificarte y comienzas a ver cambios. ¿Sabes? Todo lo que Dios quiere es que aprendas a vivir en fe y para fe. Lo que Dios quiere es que tengas una vida en una buena comunión con Dios para que tú puedas ver la gloria de Dios a favor tuya. ¿Por qué? Porque nada, dice la palabra, es imposible para Dios en Lucas capítulo 1, verso 37. Dios no es ajeno a tus circunstancias, déjame decirte. Dios no es ajeno a tu dolor, Dios no es ajeno y muchas veces está esperando que tú entiendas la dimensión de la operación de su iglesia, donde ella funciona con poder y autoridad. Y es una dimensión espiritual. La perspectiva de Dios siempre es mayor que la realidad invisible. Él no se fía de las circunstancias. Él no se fija de lo que está delante de él. Porque él vive en una dimensión donde todo es posible. Por eso Dios te dio su espíritu. Para que puedas entender. Todo el pueblo de Israel miraba ahí a Goliat cada mañana, cada tarde. Estaba siempre atormentando y diciendo, envíame a un guerrero a pelear contra mí, si no son cobardes. En todos los días lo amortizaba la mente, todos los días lo machacaba la mente. ¿Y sabes qué? Todo el pueblo y el ejército de Saúl tenía miedo. Yo no voy donde tú, no. Pero ¿sabe qué pasó cuando un día este muchacho joven que venía de pastear las ovejas de su padre fue por encomienda del padre llevar alimento a sus hermanos que estaban en el ejército de Saúl? Vio que como la gente hablaba y decía, mira, el rey ha prometido que aquel que venza a este paladín, Dios le va a dar a su hija y va a acceder a su casa de impuestos y le va a ser uno de sus comandantes. Y David decía, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Sí, es que por matar el paladín, ¿quién es el paladín? Cuando en eso escuchó que salía Goliat de nuevo a provocar. Y David dijo, ¿quién es ese circunciso? Y se ha levantado para contra el ejército del Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Dios muchas veces va a poner problemas, o muchas veces van a venir los problemas a tu vida para tan solo ver si lo que hay en ti es verdadero, si lo que hay en ti tiene poder, si lo que hay en ti puede trascender más allá de lo que tus ojos ven, porque el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, siempre va a llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Y sabes por qué? Porque entendió la dimensión donde opera el poder de Dios. Y es lo que hoy, en esta mañana, estoy tratando de traer a tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay algo importante. Así como David vio al gigante, él no se amedrentó. ¿Y sabe por qué? Porque él va a decirte esta verdad. Cuando venía el oso a cogerse a la oveja, yo lo agarraba y pum, lo mataba. Venía el león que venía, pum, lo mataba. Y no podré yo con este gigante. Dile que está al lado. Dice que la práctica es el maestro. Y sabes que en tus pequeñeces es donde Dios está perfeccionando lo que Él va a hacer en ti. Y es en tus pequeñeces donde Dios va a mirar tu integridad, tu fidelidad, tu lealtad, tu servicio a Él. Es en tus pequeñeces. Pero aún de tus pequeñeces Dios sabe que eres íntegro.
cuando Dios te pone en tu abundancia, Dios sabe que también vas a honrarle a Dios como Él merece. El problema del hombre es que cuando llega a tener lo que tiene, se olvida de Dios y le da solo limosnas. En un contexto de que le da oración 5 minutos. Ayuno, ya no, ya. Palabra, 5 minutos. Servicio a Dios, una vez al año. Y Dios dice, wow, ¿por qué cambiaste? Pensé que ibas a ser mejor, que tenías más para dar. Pero solo te quedaste con ese nivel de porción de gracia mía, cuando la verdad yo quería derramar una lluvia de bendiciones sobre tu vida. Hay algo que no hemos aprendido y que David sí lo vio, porque para muchos era un problema este gigante. Para muchos era el terror del campamento de Saúl. Para David era la oportunidad de salir del anonimato. Para David era el momento de manifestar quién era el que estaba con él. Para David era la hora de cambiar su destino. Cuando tú vives en la fe, Dios llevará tu vida a niveles mayores, iglesia. Niveles mayores, de tal forma que ni aún tienes idea de lo que en verdad Dios quiere hacer contigo. Por eso la Biblia es muy clara. La Biblia es tan clara que nos muestra y nos enseña que solo basta una poca semilla para provocar un inmenso bosque. Las cosas grandes no vienen grandes, se hacen de las cosas pequeñas. Pero se empieza de pequeño, una oración de 15, después 20, después 30, 40. No pretendes entrar a una oración de 3 horas si no tienes la virtud de poder tú comenzar con algo simple, pero con un compromiso con Dios. A veces olvidamos lo que Dios tiene que revelarnos a través de la naturaleza para mostrarnos la forma como Él trabaja en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque a través de la naturaleza Él nos muestra, por ejemplo, el caso de la semilla que cae bajo tierra. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que estamos viendo dentro de ella? Si en verdad esta semilla tiene vida, pero si esta semilla vemos que no muere, pueden pasar días, pero uno de esos días va a comenzar a germinar, y cuando germina va a sacar a la luz lo que se había producido, aquello que estaba oculto. Lo que te estoy diciendo es, no te canses de orar, no te canses de servir, no te canses de dar lo mejor, no te canses de ser fiel a Dios, porque a su tiempo Dios te va a exaltar. Amén. Dios te va a exaltar. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que decir eso? Porque es importante que podamos aprender lo que Ezequiel nos está diciendo. Por eso consideré que entiendas que el sonido profético nace de la voz de Dios. Esto no es una memorización, no, nace de una comunión con Él, nace de una vida de santidad, nace de una vida de fe, nace de una vida entendida en la dimensión donde opera el poder de Dios. Por ello, recuerda lo que hemos venido hablando, la voz de Dios es más poderosa que mis circunstancias. Recuérdalo, por favor, que mi situación actual no determina mi destino final. No te rindas. Proclama esa palabra con poder, porque no estás solo. Recuerda, Dios está contigo. Dios está contigo en el proceso que estás pasando, en el momento en que estás cruzando por momentos difíciles. Dios está contigo. Lo que Dios prometió tiene más autoridad, lo que mis ojos ven. Atrévete a creerle a la palabra, porque la última palabra la tiene Dios, no el hombre. Aleluya. El mismo Dios que habló a los huesos secos sigue hablando hoy para su iglesia. Le sigue dando hoy dirección para ver cosas mayores. Por eso donde Dios habla, la muerte pierde autoridad. Iglesia, yo quiero dejarte con esta palabra y decirte que la voz profética no niega la realidad, pero tampoco se somete a ella. Recuérdalo. Anuncia lo que Dios ha determinado hasta que la realidad termina alineándose con la palabra de Dios. Por eso te dije,
La última palabra la tiene el Señor. Y si tú estás escuchando esta verdad, considero que ya es hora de que te pares, te alinees, actives todo lo que Dios tiene por promesa en tu vida a través de una vida de justicia y de verdad. Si quieres ver algo que nunca has visto y tener algo que nunca has tenido, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar respecto a Dios. Da un paso de fe. Da un paso de fe que trascienda más allá de lo que tu mente te limita. Pero sencillo la cabeza. Ponte de pie, quiero hacer una oración allí, a los que están allí conectados en esta hora. Porque Dios va a retar, Padre, Dios va a retar, Madre, en los momentos más difíciles, si de verdad eres tú quien ha creído en Dios y en su palabra. Si de verdad has creído que Dios es fiel y verdadero, Él va a probar tu fe. Ora conmigo, Señor Jesús. Yo te alabo y te doy gracias. Esta palabra cae como anillo al dedo, Señor, en muchos corazones